Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que Dios nos da, hermanos, que podemos estar contentos, felices, porque no estamos en un funeral, estamos en un servicio de alegría, de gozo, de algo que nos bendice, hermanos. Dios bendiga a los que están presentes. Y también una cordial bienvenida a hermano Axel González. Para los que no lo conocen, él es hijo de nuestro hermano Luis González, que ya está en la presencia del Señor, pastor allá en Coatepec, hermanos. Y tenemos la bendición que ellos van a Petén y lo acompaña su hermano Obed, nuestro hermano Obed, y su esposa, y la esposa del hermano también Axel y sus niños. Y tenemos la bendición que él nos va a predicar en esta noche, hermanos. También decirles que me comuniqué con hermano Allen y él también, obviamente, por lo que vamos a hacer en esta noche. Así que estamos en orden, ¿verdad, hermanos? Solo falta que usted abra su corazón y alabe a Cristo, glorifique a Dios por la palabra que seguramente Dios ya habrá puesto en el corazón de nuestro hermano Axel. Pues yo estoy contento, tengo ese privilegio, esa bendición de tenerlos en casa, hermanos. Es un privilegio servir a los siervos del Señor. Hemos tenido muchos siervos en la casa, hermanos, y esta noche de la misma manera los tenemos acá y nos es una bendición, un privilegio de poder hospedarlos, servirles, y gracias a Dios por lo que Dios nos concede hacer en su obra, mis amados hermanos. Así que dejo el tiempo con hermano Axel para que nos predique en esta noche lo que Dios ya puso en su corazón. Bienvenido, hermano Axel. Adelante, mi hermano. Que Dios lo use. Bienvenido, hermano. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto verlos, saludarlos en esta noche. Créanme que me siento honrado de parte de Dios poder estar en este lugar. Nunca me imaginé poder, hermanos, estar en este altar, pero créanme que me siento privilegiado de parte de Dios, y también le agradezco a nuestro hermano Tono por la confianza que me concede, hermanos, aún el poder estar en este lugar. Sabemos que estos altares se cuidan mucho, hermanos, y créanme que lo voy a hacer con todo mi corazón, predicar siempre esta bendita palabra, que aún, hermanos, con el propósito que con la que Dios me ha puesto, hermanos, para la predicación de la palabra. Muchos conocieron a mi papá, hermanos, cuántas veces pude llegar a venir a este lugar, pero como decía nuestro hermano Tono, hoy está en la presencia de Dios, y hoy yo tengo el privilegio de poder ahora, hermanos, predicar esta palabra. Pues me acompaña, hermanos, decía hermano Tono, mi amada esposa, hermanos, y mis dos hijos, también Obed, hermanos, con su amada esposa, sus hijos. Yo, créanme, hermanos, que aunque fue largo el viaje, fueron casi 12 horas para poder venir hasta aquí. Hoy me doy cuenta de lo que viajan los siervos de Dios para poder estar con nosotros. Hoy me tocó a mí poder viajar, voy camino, hermanos, a un Petén. Allá también Dios me está abriendo puertas para predicar la palabra, y créanme que todo, como decía hermano Tono, siempre en el orden, hermanos. Le agradezco a hermano Allen también por el privilegio, aún por el permiso, hermanos, por el poder estar en este lugar. Antes de predicar, hermanos, y aún leer la porción de la palabra, créanme que aún recordando, hermanos, me trae muchos recuerdos. Y le contaba a hermano Tono, casi son como 8 a 10 años, que hubo una campaña aquí en Morales. Tuve la oportunidad, esta es la segunda vez que vengo aquí a la congregación, pero esta segunda, hermanos, es para predicar la palabra. Pero la primera venía mi papá, tuve la oportunidad de acompañarlo. Tal vez algunos se recordarán de la campaña que se hizo aquí, unos locales que están, yo creo que adelantito, hermanos, donde ahorita está una heladería Sarita. Créanme que hay una campaña tan hermosa aquí donde hermano Guayo todavía
predicó, hermanos, y aún dio clases bíblicas. Recuerdo bien el pasaje que él usó de Hebreos capítulo 11, después la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero créanme, hermanos, que solo recordar aún lo que Dios le hizo sentir a nuestro hermano Eduardo Marroquín, cuando él dando la enseñanza, me recuerdo que estaba en unas sillas como tal vez a la segunda estaba de aquí, y me recuerdo que en la mañana dio la enseñanza, y recuerdo que Dios me habló a través de la palabra, pasé al frente, sentí que Dios o el Espíritu Santo se iba a dirigir a mi vida, pero no pasó nada en ese momento. Ya en la tardecita hubo la segunda enseñanza, leyó nuevamente el pasaje de la Biblia, y cuando él empezó a orar, ya para que, después de que terminó de orar, iba a decir que se sentaran, pero nos quedamos de pie todavía, y él todavía dijo que Dios le había hecho sentir aún, hermanos, aún el dirigirse hacia mi vida, y me recuerdo que también Dios se dirigió a otra persona aquí, y solamente me dijo: vos sos hijo de hermano Luis. Mi papá le dijo que sí, y me dijo: cuando tu papá ya no esté, dijo, vos le vas a servir, me dijo. Mire, hermanos, créanme que yo pensé, aún, hermanos, que tal vez cuando él saliera a predicar a lugares como estos, congregaciones, hermanos, Dios me iba a estar usando allá en Coatepeque, pero ignoré, hermanos, aún que Dios hablaba de un futuro. Y hoy tengo el privilegio de estar aquí parado, hermanos, en este altar. Créanme que me siento indigno, hermanos, porque yo sé que al siervo de Dios, a un hermano Allen, siervo de Dios, hermanos, que han venido a predicar la palabra, créanme, hermanos, uno se siente tan pequeño aún delante de los grandes hombres que Dios ha puesto aquí delante de ustedes. Pero créanme que lo voy a hacer con todo mi corazón, con tanto respeto siempre a la presencia de Dios. Y gracias, hermano Tono y su familia por el recibimiento. Yo sé que nos gozaremos en esta noche, hermanos. Solo quiero que ustedes abran sus Biblias y solo regalen unos minutos de su atención. Quiero ser breve, aún en el mensaje, hermanos, y entender aún el propósito de la palabra, hermanos, en esta noche. Pues los invito a que se pongan de pie y leamos esta porción de la palabra. Ahí en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Leámoslo en el nombre de Jesús. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Señor y Padre que estás en los cielos, te agradezco en esta hora por el enorme privilegio que tú me concedes el poder estar en este altar. Bendice, Señor, tu palabra, aún, Señor, que se predicará en esta noche. Por favor, Señor, cumple el propósito por la cual será enviada. Yo sé que esta palabra no regresará vacía, sino que hará, Señor, aún lo que tú te has propuesto hacer en la vida aún de tus hijos, Señor. Yo te pido que me permitas ser un portador de tu palabra, que esta palabra corra, que esta palabra haya cabida, que esta palabra
aún, Señor, caiga en buena tierra y pueda producir aún al 40, al 60 y aún al 100 por uno. Por favor, yo te pido que bendigas tu palabra, que obre, Señor, en el nombre bendito de tu amado Hijo. Bendice la vida de mi hermano Tono, Señor, aún esta congregación que tú aún lo has puesto en este lugar, aún para poder guiar, para poder instruir a tu pueblo, Señor. Ahora permíteme predicar tu palabra, respalda la palabra en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Como les digo, solo regalen momentos su atención y quiero tratar de ser breve, pero que Dios pueda cumplir el propósito aún de su palabra en la vida de cada uno de nosotros. El Evangelio aún, hermanos, de Lucas, porque todo lo que aún, hermanos, lo que nos enseña aún, hermanos, mire cómo en Hechos capítulo 1, el versículo que hemos leído, mire, aún empieza en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber aún dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Todo esto nosotros aún lo podemos aún encontrar ahí en los Hechos de los Apóstoles, ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 49. Mire cómo aún nos habla de esta manera. Mire en este versículo de Lucas capítulo 24, versículo 49. Y dice de esta manera, en este Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vemos la manera en que este pasaje de la palabra, aún, hermanos, es una confirmación, aún de lo que el Evangelio, aún en los Hechos de los Apóstoles, aún se llegó a un cumplimiento, donde aún, hermanos, vemos cómo Lucas confirma aún a Teófilo, que escribió previamente sobre todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y ahora relata la continuación de esa obra a través de la iglesia, enfatizando la promesa del bautismo del Espíritu Santo y el poder que los apóstoles recibirían para ser testigos aún de Jesús. Aún, hermanos, vemos la manera en cuanto, mire, hermanos, a la obra de Jesús. Mire, aún vemos esa continuación, donde el versículo 1 establece que el libro de Hechos continúa donde lo dejó el Evangelio de Lucas. La obra de Jesús no terminó con su ascensión, sino que sigue aún viva en su iglesia. Por eso es importante, mire cómo habla y dice en el primer tratado. Lucas se refiere a su evangelio como el primer tratado, uniendo ambas obras. Mire cómo aún lo que habla Lucas y como habla también aún Hechos, como una sola narración histórica. Sabe que el fundamento, aún, hermanos, Jesús dio esas instrucciones, aún por el Espíritu Santo, aún a los apóstoles después de su resurrección, preparándolos para continuar aún su ministerio. Por eso comienza y habla de esta manera en los Hechos aún de los apóstoles. Mire cómo le dice de esta manera,
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vemos la manera en que Jesús, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 49, se le aparece aún a los discípulos, pero en todo lo que les hablaba, mira, hermanos, aún les habla y les da un mandato. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Sabe que Jesús comisionó aún a sus discípulos? Pero para poder llevar aún el Evangelio, era necesario que ellos pudieran aún ser investidos, aún para que ese mensaje pudiera llevar a un poder. Y eso solamente, aún hermanos, es posible a través del Espíritu Santo. Esto es una promesa que no solamente fue, aún hermanos, para los discípulos, aquellos 12 que aún Jesús les había aún escogido, sino también esa promesa es para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, hermanos. Por eso, mire, es importante, mire, hermanos, lo que Jesús aún enseña en este pasaje. Mire cómo le habla en cuanto, hermanos, mire, aún en la promesa, mire, aún por su Padre, que donde le dice que se queden en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos desde el poder de lo alto. Por eso es importante que aún la obra del Espíritu Santo en nuestra vida pueda llegar a darnos, hermanos, valor para poder llevar el Evangelio a aquellos hermanos que aún necesitan, aún que el Evangelio de nuestro Señor Jesús aún los pueda cambiar, los pueda transformar, como un día el Evangelio llegó a nuestras vidas. ¿Sabe que Pablo aún llega y enseña que aún el Evangelio no fue predicada con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo? Mire qué importante que el Evangelio aún, hermanos, pueda ser enviada con poder. ¿Sabe que el apóstol Pablo, aún, hermanos, en su vida pasada, según Hechos capítulo 9, aún nos enseña la manera en que ese hombre era un perseguidor aún de los hermanos? ¿Sabe que en el versículo 9 aún habla que aún siendo Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, aún del Señor vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin, dice la Biblia, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero vemos en cuanto a su conversión, mire cómo él, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, dice la Biblia que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y él, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Y mire cómo dice el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer.
y sabe que aún la Biblia no menciona. Mire donde los hombres que iban con él se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Pero vemos algo muy importante en la palabra. Mire cómo Dios aún, hermanos, quiso revelarse a la vida de este hombre. Un hombre perseguidor aún de los cristianos. Un hombre que aún, hermanos, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Dios aún, hermanos, lo escogió, lo tomó para que realmente fuera un portador de su palabra. Según la Biblia nos menciona en el versículo 15, donde le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese hombre, desde el día en que Cristo se reveló a su vida, ese hombre quedó impactado. Desde ese día, aún, hermanos, él pudo llegar, mis hermanos, a ver la manera en que aún el mismo Cristo, mis hermanos, se reveló a su vida, no importando su condición, no importando la manera en que él, aún en el pasado, podía aún obrar. Aún Dios tenía propósitos tan grandes, tenía planes tan hermosos para la vida de ese hombre. Por eso, no importando su condición, Dios quería glorificarse en la vida de ese hombre llamado Saulo, hermanos. Pero vemos la manera en que ese hombre, desde que Cristo Jesús se le manifestó, ese hombre quedó impactado. Ese hombre pudo llegar a ver la manera en que Cristo, hermanos, aún lo pudo amar, no importando su condición, no importando aún la manera en que él podía, aún, hermanos, sentir aún odio, aún por los cristianos. Dios tenía algo muy precioso para él. Por lo tanto, aún, hermanos, él, después de que quedó ciego, mire, Dios, aún el mismo Jesús, aún en visión, le habla a Ananías y le dice de esta manera. Mire, hermanos, aún fue entonces el versículo 17, y Ananías y entró en la casa, y dice la Biblia, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Sabe que él al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Sabe que aún la promesa no solamente, hermanos, fue, mira, hermanos, aún, mira, hermanos, para unas ciertas personas, sino para aquellos que Dios, hermanos, se ha revelado, para aquellos que Dios ha escogido, para aquellos que realmente han nacido de nuevo, para aquellos que en verdad aún Él ha santificado, ha justificado, para que aún, hermanos, sea un instrumento también para la gloria y la honra de su nombre, hermanos. Por eso, aún, hermanos, vemos que hay llamamientos específicos, aún, hermanos, para los siervos de Dios, para aquellos que Dios tiene planes, aún, hermanos, como lo fue Pablo. Pero también Dios, aunque usted no tome aún un micrófono como estos, aunque no tenga un lugar como, hermanos, en una congregación y no pastoree, pero Dios lo ha llamado también para que predique la palabra. Mire, aún ahí en segunda de Pedro, sabe que aún enseña y dice
que aún nosotros somos pueblo santo, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso el cristiano, mire hermanos, aún para poder llevar el mensaje, es necesario que también sea investido del poder de lo alto, porque para nosotros también es la promesa del Espíritu Santo, hermanos. Mire cómo aún la promesa del Espíritu Santo, mire aún la manera en que Jesús se le aparece a los discípulos, aquellos que él había comisionado para que llevaran el evangelio, para que fueran testigos aún en Jerusalén, en Judea, hermanos, y en todo el mundo, que aún el evangelio aún cambia, que el evangelio aún, hermanos, mire hermanos, podemos ver, mire hermanos, aún hermanos, respaldado por el Espíritu Santo, mire hermanos, aún podemos ver los corazones, cómo aún hermanos compujen, cuántos corazones se entristecen, porque cuántos vemos cuando el evangelio se predica mire hermanos, con el respaldo del Espíritu Santo, los corazones son quebrantados, los corazones son compungidos. Mire cómo aún Pedro, mire hermanos, allá, mire hermanos, en el capítulo 2, mire la manera en que él se puso en pie y aún le habló a aquellos que habían pensado mal de aquellos que habían recibido el Espíritu Santo. Miren, en el primer discurso de Pedro, vemos la manera donde habla en el versículo 14. Mire, él poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, eso sea notorio y oíd mis palabras, porque esos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales de abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mire Pedro, aún hermanos, lleno ya del Espíritu Santo. Mire hermanos, cómo es el Espíritu Santo. Mire, capacita aún al cristiano, capacita a aquel al que Dios ha escogido, al que Dios ha llamado. Mire cuántos Dios nos ha llamado, hermanos, para que llevemos el mensaje, para que llevemos aún el evangelio a aquellos que no conocen a Cristo, pero que aún a través, mire hermanos, del evangelio, a través, mire hermanos, de la palabra de Dios, mire cuántos corazones puedan ser compungidos y vengan al arrepentimiento y conozcan a Cristo como un día Cristo llegó también a nuestra vida. Pero es necesario, mire hermanos, aún los que predicamos la palabra, mire hermanos, tener aún la evidencia del Espíritu Santo. Mire hermanos, tener ese respaldo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos da valor para poder, mire hermanos, predicar la palabra. Nos da valor para poder llevar el mensaje. Mire cuántas veces, mire hermanos, el Espíritu Santo nos capacita para que nosotros, mire hermanos, hablemos de Cristo y no nos avergoncemos. Mire, por eso en la Biblia podemos darnos cuenta. Mire cómo el Espíritu Santo, mire hermanos,
realmente en la vida del cristiano, mire hermanos, realmente da poder. ¿Por qué? Porque nos capacita, mire hermanos, aún para poder, mire hermanos, llevar el evangelio, mire, para poder llevar su obra y su servicio adelante. Porque ¿cuántos queremos llevar su obra y su servicio? Verá que ¿cuántos queremos llevar el evangelio? Queremos predicar el evangelio. Queremos, hermanos, que las almas se salven, que las almas, hermanos, sean compungidas, que las almas, aún al escuchar el mensaje, sean entristecidos por el Espíritu Santo y puedan realmente ser convencidos, mire, de pecado, de justicia y de juicio, para que realmente, hermanos, vengan al arrepentimiento y puedan ser parte de aquellos que han de ser salvos y puedan tener su nombre en el libro de la vida. Pero es necesario que nosotros, hermanos, el Espíritu Santo nos capacite. Porque cuántos hoy menosprecian al Espíritu Santo. Mire cuántos hoy en día, mire hermanos, dicen que eso solamente fue, mire hermanos, aún para el tiempo de los apóstoles. No, hermanos, todavía es para nuestro tiempo. Es para nuestro tiempo. Mire cómo Pedro le hablaba, mire hermanos, aún a los judíos, después de que ellos habían sido compungidos. Miren el capítulo, mire hermanos, en el versículo 40. Perdón, en el versículo 38, Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Y también dice, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. ¿A cuánto Dios nos ha llamado, hermano? Verá que Dios nos ha llamado al evangelio. Verá que Dios nos ha llamado para que seamos parte, hermanos, aún de los redimidos, de los que Él ha justificado, de los que Él ha santificado. ¿Cuánto nos sentimos propiedad de Él? Verá que la Biblia, hermanos, todavía sigue, mire hermanos, aún firme hasta el día de hoy. Todavía tiene su cumplimiento. Verá que cuántos aún los que hemos recibido el Espíritu Santo, mire hermanos, todavía sigue de pie hasta el día de hoy. Mire, sabe que en un retiro de jóvenes, créame, mire hermanos, fue algo tan extraordinario. Allá en Nazareno, mire allá en la capital, mire un momento, mire hermano, del Espíritu Santo comenzó a moverse, comenzó a manifestarse, donde aún, hermanos, nuestra hermana Dina predicó, mire, aún, hermanos, en la enseñanza el domingo. Sabe que el Espíritu Santo comenzó a confirmar su palabra. Sabe que muchos comenzaron, mire hermanos, a recibir al bautismo del Espíritu Santo. Fueron llenos, mire hermanos, un ambiente del Espíritu Santo en ese momento donde muchos hablaron lenguas. Y mire hermanos, cuántos se gozaron en ese día. Pero sabe algo que a mí me pasó. Y fue de que, mire, yo pude llegar a ver a tantos bautizados. Pude ver a tantos jóvenes recibiendo las evidencias del Espíritu Santo, recibiendo la promesa. Cuando hermano Allen tomó el micrófono y dijo a todos los jóvenes, y le dijo, aún hermanos, como Jesús le dijo a aquel endemoniado, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Sabe que algunos podían llevar a un testimonio, poder ir a contar, mi hermanos, que el Espíritu Santo lo bautizó. Yo estaba triste porque yo lo anhelaba. Se lo pedía a Dios. Yo le decía a Dios, Señor, concédemelo. Señor, por favor, provéemelo. La promesa también puede ser para mí.
Créame, hermanos, comencé a santificarme. Comencé a consagrarme. Comencé, mis hermanos, a la oración. Con un hermano, mis hermanos, ya más grande que yo. Sabe que nos quedábamos después de los cultos en la noche, nos quedábamos haciendo vigilias. No dormíamos como tipo 4 o 5 de la mañana, dormíamos casi 2 horas y después a trabajar en la obra de Dios. Pero sabe, mis hermanos, aún con la insistencia, aún hermanos con el deseo de poder recibirlo, mis hermanos, pasaron varios, mis hermanos, aún varias actividades de jóvenes allá en los Montesiones. Y yo cada vez que llegaba y le decía a Dios, hoy sí deseo que tú me bautices, y no pasaba nada. Pero créame, hermanos, hay algo muy importante en esto. Es que realmente, hermanos, si nosotros se lo pedimos a Dios, Él nos lo da. Él nos lo da, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mire, cuando vino esa actividad aún del Nazareno, yo fui todavía, mire, hermanos, con ese deseo. Pero antes que yo fuera, mire, el hermano que se quedaba conmigo orando, ahí, hermanos, orando, meditando la Biblia. Mire, terminamos como tipo 4:30 de la mañana y nos acostamos en una sábana. Y cuando él, hermanos, nos dormimos, él tuvo un sueño. ¿Sabe que en el sueño él me miraba que yo subía? Y él todavía tenía los pies aún sobre la tierra y solamente me decía, Axel, por favor, levántame también. Y despertó. ¿Sabe que me levantó, hermanos? Me lo contó y le dije, vamos a contárselo a mi papá. Y llegamos a la casa con mi papá. Y él solamente se nos quedó viendo y me dijo, ¿qué es lo que ustedes desean? El bautismo, le dijo. Y él se quedó pensando. Pero mi hermano, en unos minutos nos respondió y dijo, el que lo va a recibir primero va a ser Axel. Y el segundo va a ser usted. ¿Sabe que cuando Manuel aún llegó a decir allá en el Nazareno, que fuéramos a lo nuestro, así que leyéramos cuán grandes cosas había hecho el Señor con nosotros? Créame que yo me puse triste porque yo dije, ¿qué le voy a ir a contar a la congregación? ¿Qué le voy a ir a contar a mi papá? Mire, mi papá se metía hasta en deudas para poder mandar mire, hermanos, a nosotros los hijos aún a las actividades de jóvenes. Él tenía que prestar para poder enviarnos a las clases de jóvenes, porque él sabía que, mire, hermanos, nunca iba a ser en vano eso. Y le soy sincero, me puse triste. Había un joven conmigo ahí de la congregación y me dijo, apúrate, vamos a agarrar rápidamente el almuerzo y agarramos los primeros lugares del bus y nos vamos, dijo. Créame, hermanos, yo estaba triste. Y le dije, yo no vine a comer. Dios sabe a lo que yo vine. Me fui a donde estaba Manadina metiendo su Biblia ahí en su bolsa. Y yo llorando le dije, Manadina, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y ella, hermanos, tan sabia para no desanimarme. El hermano me dijo, si Dios no te lo dio aquí, te lo puede dar en Coatepeque, me dijo. El mismo Dios que está aquí es el mismo Dios que está en Coatepeque. Allá te puede bautizar también. Pero Dios vio mi necesidad. ¿Sabe que cuando hermana Dina me dijo, ¿sabes qué? Oremos. Oremos.
y que Dios te fortalezca. Y si Dios te lo quiere dar, que te lo dé, me dijo. Dios premie tu fe, joven, me dijo. Empezó a orar por mí. Y empezó a orar por mí. Cuando yo comencé a sentir la presencia de Dios, comencé a sentir un fuego dentro de mí. Créame, hermanos, tuve una experiencia muy hermosa. No sé, los que lo tienen, nos puede llegar a ser diferente la experiencia. Pero yo un momento, hermanos, como si Dios me sacó de ahí donde estaba. Créame que yo me sentí, hermanos, en un lugar, pero que era tan blanco, que yo solo lloraba. ¿Sabe que cuando yo volví en sí, yo estaba hablando lenguas? Pero sabe que aún, hermanos, el enemigo me metió dardos y me dijo, te lo aprendiste. Pero mire cómo Dios es tan especial. ¿Qué sabía Manadina de lo que aún, hermanos, el enemigo me estaba dardeando? Solamente me habló al oído y me dijo, hermano, no le creas, me dijo. Dios te lo ha dado. Habla lenguas, me dijo. Y comencé a hablar lenguas. Mire, comencé a hablar lenguas. Mire, hermano, yo contento porque realmente lo había recibido. Cuando se acercó una jovencita, hermano, llorando, y le dice a hermana Dina, yo también vine por eso. ¿Para qué te fuiste?, le dijo. Pero mire cómo Dios, como le digo, Dios es tan especial, hermano. Hermana Dina me dijo, ¿quieres saber que en verdad Dios te lo dio?, me dijo. Sí, hermana, le digo. Cuando yo te imponga manos, me dijo, yo te voy a decir al momento que le impongas manos a la jovencita. Pero ahora habla lenguas, me dijo, gózate. Y empecé a hablar lenguas. Y hablar lenguas. Manadina comenzó a hablar lenguas y lenguas y lenguas. Y Dios me comenzó a tocar. Cuando Manadina me impuso las manos, créame que fue como, mi hermano, es un peso. Que cuando Manadina me dijo, imponele manos, ante la presencia de Dios se lo digo, algo de ella salió. Y me pasó por toda esta parte del cuerpo. Pero bien sentí que algo salió de mí. La jovencita comenzó a danzar. Es que es para nosotros la promesa. Sabe que no es solo, hay que quitarnos la mentalidad que solamente es para el pastor, que solamente es para los que sirven. La promesa es para todos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Sabe que es para usted la promesa también? No se muera sin tenerlo. Pídaselo a Dios. Mire, ruégueselo a Dios. ¿Sabe que la Biblia dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuántos se cansaron de pedirlo? ¿Sabe que otros hermanos se cansaron? No lo recibieron. Es que no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Y cuando Dios lo da, hermanos. Pero otros hermanos, la vanidad los sacó del enfoque. ¿Sabe que cuántas jovencitas, cuántos jovencitos, hermanos, un noviazgo, una relación? Mire, una relación, a cuántos jóvenes los ha sacado, mire, hermanos, del enfoque en cuanto a la promesa. Jóvenes que aún, hermanos, se miraban con deseo de recibir el Espíritu Santo, se les fue el deseo. Ya no lo anhelaron.
y otros que lo recibieron lo menospreciaron. Si supieran aún lo grande que es tener el Espíritu Santo. ¿Verá que qué grande es poder tener al Espíritu Santo? ¿Verá que qué rico se siente hablar lenguas? ¿Verá que es otro grado que Dios le da a uno? ¿Verá que Dios lo inviste a uno? ¿Verá que es otra experiencia? Es algo rico que se siente. Mire, créame, hermanos, que cuando Dios me toca y comienzo a hablar lenguas, se siente algo rico. El que habla lenguas a sí mismo se edifica. Verá que qué rico se siente poder, mis hermanos, tener aún la promesa del Espíritu Santo. Es para todos. Yo le decía a un hermano de la iglesia y le decía a un hermano ya grande, no se muera sin tenerlo. ¿Sabe qué me respondió? Ya estoy viejo, me dijo. Que eso sea para los jóvenes. Para mí ya no es. ¿Cómo que no? ¿Cuántos nos recordamos, hermano, de hermano Gille Ávila? Ver aquel anciano. ¡Qué unción, hermano! Mire ese hombre predicando la palabra. Mire cuántas almas para Cristo. ¿Verá que cuántos quisiéramos, hermanos, que Dios nos use? ¿Verá que cuántos, hermanos, aún al predicar la palabra en las calles, hermanos, Dios aún puede poner una persona a nuestro lado y usted le habla de Cristo? ¿Verá que no va a ser usted? Va a ser Dios en usted, el Espíritu Santo en usted. Hasta la vergüenza se va, porque el Espíritu Santo lo capacita. Sí, hermano. ¿Sabe que cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, nos capacita? Porque nos capacita. Para que nosotros podamos llevar, hermanos, porque el Espíritu fue la fuente y el poder del ministerio de Jesús en la tierra. Mire lo que habla, hermanos, ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13. Mire cómo habla en cuanto al bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Verá que Jesús era lleno del Espíritu Santo? ¿Verá que, hermanos, cuántas veces aún el Espíritu Santo no solamente nos va a capacitar aún para llevar el Evangelio, sino cuántas veces el Espíritu Santo nos capacitará y nos dará poder para las tentaciones también? Mire qué beneficios tener al Espíritu Santo. Mire el Evangelio de San Mateo 4:1. Mire en cuanto a la tentación de Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pero vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿qué estaba haciéndole aún, hermanos, Jesús? Ayunando. Verá que cuántas veces el Espíritu Santo nos capacita. Verá que cuántas veces el Espíritu Santo, hermanos, nos guía a toda verdad. Verá que el Espíritu Santo nos capacita aún para la oración. Para que nosotros nos sometamos a la oración. Nos sometamos aún a la palabra. Para vencer la tentación. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, mire, en la vida, mire, del creyente juega un papel muy importante. Mire cómo venció Jesús la tentación.
¿Verá que cuántos queremos vencer la tentación también? Pero solamente con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a hacer. Por lo contrario, mire cuántas veces le vamos a dar cabida a la tentación en nuestra vida. ¿Verá que cuántos hermanos han caído en tentaciones? ¿Cuánto necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo en nuestra vida? Mire, para poder, tener esa fuerza interna, en nuestros corazones, en nuestra vida, para poder tener fundamento, hermano. Escrito está, dice. Verá que cuántas veces el Espíritu Santo nos capacita. Verá que cuántas veces nos inquieta la oración. Verá que aún cuántos han tenido la experiencia donde se les ha ido aún, hermanos, el sueño. Aún por las madrugadas. Verá que aún, hermanos, usted siente un deseo. Aún, hermanos, Dios se lo pone para que ore. Para que se prepare. Usted no sabe lo que será el día de mañana. Verá que aún cuando se levanta, mire, hermanos, Dios pone el querer como el hacer en su buena voluntad. Lo inquieta, hermanos, a través del Espíritu Santo. Aún antes de ir a trabajar, usted se pone hasta a orar. Usted ignora lo que sucederá, aún, hermanos, al pasar las horas. ¿Verá que cuántos hermanos no estamos pensando en que la tentación va a venir? Pero cuando viene la tentación, viene. ¿Verá que cuántos hemos sido tentados? ¿Verá que aún, hermanos, en la calle cuántas tentaciones hay? Verá que aún, hermanos, no hay necesidad ni de salir tampoco a la calle. Verá que aún estando en la casa hay tentaciones. Pero cuando aún usamos el teléfono. Verá que Jesús le dijo a los discípulos, orad y velad para que no entréis en tentación. Verá que cuántas veces el Espíritu Santo en nuestra vida, mire, hermanos, aún nos lleva, mire, hermanos, nos inquieta a orar. Para que nosotros nos fortalezcamos. Verá que un corazón fortalecido. Verá que cuántas veces, hermano, el Espíritu Santo nos motiva, nos inquieta aún al ayuno. A mí me ha pasado. Verá que usted, hermano, a veces Dios usa los sueños. A veces por la madrugada le quita el sueño, le inquieta a orar, le pone deseos que hay que ayunar. Y usted obedece a la voz del Espíritu Santo. Y usted ora. Usted le obedece, mire, hermanos, aún, hermanos, a las inquietudes del Espíritu Santo en su vida. Y verá que cuando viene la tentación, Dios nos da la victoria. Verá que tenemos que estar fortalecidos. Mire, fortalecidos en nuestra fe. Fortalecidos en nuestro espíritu. Fortalecidos en la palabra. Porque mire, hermanos, podemos caer en tentación. ¿Verá que cuántas tentaciones pueden venir a nuestra vida? Y los que no estamos preparados, mire, hermanos, aún, hermanos, no atendemos a las inquietudes del Espíritu Santo. Verá que cuántas veces, hermanos, podemos caer en tentación y cuántos se han caído. Verá cuando nos inquieta la oración, hay que orar. Hay que orar. Hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Hay que meditarla, hay que escudriñarla. Verá que cuando viene la tentación, nosotros podemos decir, no, escrito está. Escrito está. Un corazón fortalecido le va a decir no al pecado. No a la tentación, no, hermanos, aún a la concupiscencia, no a las atracciones mundanas, porque está fortalecido. Verá que el Espíritu Santo no solamente es para hablar lenguas, nos capacita, porque nos capacita, hermano. Por eso, mire, hermanos, nosotros aún como Jesús, mire, hermanos, aún debemos tener victorias.
¿Sabe que aún, hermanos, Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman? Pero dice: bienaventurado, dichoso, feliz el varón que soporta la tentación. Pero ¿cómo vamos a soportar? ¿Sabe qué es lo que habló Pablo? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero habla del sometimiento, hermano. Debemos someternos, mire, hermanos, a la palabra, debemos someternos a la oración, debemos someternos al Espíritu Santo, para que cuando venga la tentación podamos ser victoriosos. Para que aquí, mire, la conciencia no nos condene cuando estemos aquí. Verá que cuando se ha pecado, hermanos, y Dios envía el mensaje, cuántas conciencias son acusadas. Pero verá que cuando una conciencia está limpia, amén, gloria a Dios, aleluya, así es, porque su conciencia está limpia. Pero cuando se habla de pecados, la gente se queda hasta callada, hermano. ¿Sabe que hay un proverbio que dice: huye el impío sin que nadie le persiga? Pero una conciencia tranquila, verá que no hay necesidad, hermano, de huir. Verá que cuántos tenemos un amén para la palabra. Cuántos queremos ser de esos bienaventurados. Pero debemos soportar la tentación. Verá que queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos premie, queremos que Dios haga esto, que Dios haga aquello, pero cuántas veces no soportamos la tentación porque no nos sometemos al Espíritu Santo. Pero Dios quiere hacerlo. Mire, nos capacita aún, hermanos, para hacer morir las obras de la carne. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verá que alguien que aún, hermanos, anda en el Espíritu, obedece la palabra, se santifica. Verá que obedece lo que Dios dice, vive en rectitud, vive en pureza. Verá que, hermanos, aún no vamos a dar satisfacción a los deseos de la carne. Verá que cuántas veces el Espíritu Santo nos capacita. Verá que cuántas veces nos lleva, mire, hermanos, aún a humillarnos delante de Dios y hacer morir las obras de la carne. Porque Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, pero dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero los que viven en el Espíritu, los que andan en el Espíritu, los que viven en el Espíritu agradan a Dios, hermano. Verá que el Espíritu Santo en nuestra vida, mire, hermanos, juega un papel muy importante. Verá que no solamente es de brincar, no solamente es de hablar lenguas, sino cuántas veces nos guía, nos inquieta, nos capacita. Es importante que todos tengamos la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida. Es necesario, hermano, porque el Espíritu Santo capacitaría, mire, hermanos, a los discípulos para poder llevar el mensaje. Les daría poder. Verá que el Espíritu Santo nos da poder para vencer las tentaciones. Nos da poder también, hermanos, para poder vencer aún toda carnalidad.
Peor cuando nos sometemos, hermanos, al Espíritu Santo en oración. Mire, hermanos, aún en ayunos, hasta en vigilias, meditamos su palabra. ¿Verdad que Él nos da victoria? Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Porque lo necesitamos. ¿Verdad que cuántas batallas con la carne? ¿Quién no batalla hoy con la carne? ¿Quién no batalla con la concupiscencia? ¿Verá que quién no batalla aún, hermanos, con la ira? ¿Verá que quién no batalla hoy, mire, hermanos, con los pleitos, con la envidia? Pero verá que el Espíritu Santo nos capacita y nos da poder para vencer, para que vivamos para Él, hermano. Verá que una persona que vive en el Espíritu, hermanos, puede tener, mire, hermanos, aún evidencias. Verá que qué bonito cuando se ve a un cristiano orando: Señor, ayúdame. Señor, por favor, tú conoces mi necesidad, hacia dónde aún mi corazón se está inclinando. Mira, Señor, hay avaricia en mi corazón. Mira, Señor, hay envidia en mi corazón. Eso es de la carne. ¿Verá que quién nos puede, mire, hermanos, aún dar poder para poder vencer la envidia? ¿Sabe que esto predicaba el día de ayer allá en Coatepeque? Mire, hermanos, la envidia que existe aún en las congregaciones. Hoy, ¿quién nos envidia? ¿Verá que si aquel Dios lo honra, la gente, hermanos, se llena de envidia? Mire cuánta envidia hay en las congregaciones. Pero ¿quién nos da poder para vencerlo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano. Él es el único que nos puede dar victoria. Nos puede dar poder para vencer. Y que seamos realmente agradables delante de Dios. Pero, hermanos, cuántas congregaciones, en muchos corazones de muchos cristianos pelean en cuanto a la concupiscencia. ¿Verdad que es una batalla continua? Peor si no se ora. Peor si no se medita la palabra. Peor si no nos santificamos. ¿Verdad que cuántas veces la concupiscencia nos puede llevar, mire, hermanos, a ofender a Dios? Que en vez de vivir en el Espíritu, hermanos, vivamos en la carne. ¿Verá que cuántas veces se batalla la concupiscencia? Miren los deseos de los ojos. ¿Verá que cuántos aún, hermanos, humillándonos al Espíritu Santo? Humillándonos a Dios. ¿Cuántas veces tenemos hasta que llorar? Señor, ayúdame. Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú puedes ayudarme. Tú puedes sacarme de todo esto. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Verá que cuántas veces, como dijo Jesús, cerradas las puertas, oremos a nuestro Padre que está en los secretos. Y nuestro Padre que está en los secretos nos recompensará en público. Verá que cuántas veces, hermanos, tenemos que someternos, mire aún, mire a solas, mire donde no haya nadie, y traer todo a los pies de Cristo. ¿Quién es consciente? Verá que cuánto necesitamos humillarnos ante el Espíritu Santo para que nos ayude. ¿Cuántos pueden llegar a decir, hermano, el Espíritu Santo me ayudó? El Espíritu Santo me dio poder para vencer. Hermano, yo era esclavo de eso, pero el Espíritu Santo me hizo libre. Verá que a cuántos el Espíritu Santo nos ayuda. Porque nos ayuda, hermano. En todo nos puede ayudar. Mire, en cuántas cosas nos puede ayudar. Mire, el Espíritu Santo aún hermano, nos capacita para la unidad. Verá que aún en la unidad, aún nos capacita el Espíritu Santo.
Verá que cuánto necesitamos el Espíritu Santo en nosotros. Mire Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Colosenses 13:14, y sobre todas esas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Verá que aún el Espíritu Santo nos capacita para la unidad. Verá que cuántos pleitos pueden ver en las congregaciones. Verá que cuántas contiendas, como le vuelvo a decir, las envidias. Verá que solamente, hermanos, el que nos puede unir es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano. Verá que cuando el Espíritu Santo está actuando en la vida de un creyente, es visible, hermano. Si aquel hermano fue rencoroso, si aquel hermano fue envidioso, si aquel hermano le gustaban los pleitos, Dios lo llena de amor. El Espíritu Santo lo capacita. Verá que qué bonito, hermanos, cuánto vemos en esta noche. Verá que esta unidad solamente, hermanos, el Espíritu Santo lo hace posible. Sabe que hace días, tiene como 15 días que Dios nos permitió tener, mire hermanos, un almuerzo entre los hermanos ahí en Coatepeque, todos hermanos. Dios puso en mi corazón tener, mire hermanos, una comunión con todos. Y sabe que es lo grande, no solamente hermanos, aún la comida, sino la unidad. Porque Jesús oró por la unidad, por los discípulos, para que fueran uno, como Él y el Padre eran uno. Verá que aún es el deseo de Dios y aún de Cristo, hermanos, que también seamos uno. Verá que si algún hermano padece, el otro también padece, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Verá que si un hermano se goza, todos nos gozamos. Verá que en vez de criticar, en vez, hermano, de llenarnos de envidia en nuestro corazón o de rencor, verdad que le decimos, hermano, me gozo por lo que Dios le concedió, por lo que Dios, hermano, lo ha honrado. ¿Quién es aquel, hermanos, que aún Dios usa la vida de nuestro hermano Tono y le dice, hermano, Dios la quiere usar y la pone al frente para que dirija, para que predique? ¿Quién es aquel que dice, hermano, me gozo porque Dios le da una honra más? Pero a veces nos llenamos de orgullo, mis hermanos, aquí en el corazón, de rencor. ¿Por qué solo a él y a mí no? ¿Por qué solo a ella y a mí no? ¿Verá que el Espíritu Santo nos capacita? Para que nosotros nos gocemos, para que haya unidad entre nosotros mismos. Y que aún, hermanos, nosotros, como dice la palabra, aún solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabe que Hebreos capítulo 13 nos habla, hermanos, aún del amor fraternal? El amor entre hermanos. ¿Verdad que qué bonito cuando hay convivencia entre nosotros mismos? ¿Sabe qué es lo que nos pasó ahorita en la convivencia que tuvimos, hermano? De ese amor, mis hermanos, tan grande que Dios nos concedió está en Coatepeque, que después del almuerzo nos quedamos todavía para el culto de la tarde. Dios me guió a invitar a nuestro hermano Riquelme, y él predicó el domingo en la mañana y predicó en la tarde. ¿Y sabe cómo Dios nos premió? Con 2 almas. ¿Sabe que esas 2 almas estaban, mire hermanos, ahí sentados en la mesa? No eran cristianos. Pero mire cuántas veces nuestra unidad atrae a otros. Esta es la unidad que Dios nos ha llamado. Dejemos que el Espíritu Santo nos capacite y reprendamos toda obra de las tinieblas sobre nosotros. Miren, no nos llenemos de raíz de amargura, sino que el Espíritu Santo nos haga libres de todo eso. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos tanto al Espíritu Santo en nuestra vida.
Necesitamos que nos capacite. Necesitamos que nos ayude. Necesitamos, hermanos, que en nosotros nos dé poder para poder tener victoria. ¿Verá que cuántos aún deberíamos tener el bautismo del Espíritu Santo? No solamente con la mentalidad, hermanos, aún solo de hablar lenguas. Hoy cuántos, hermanos, hasta hay escuelas donde se aprende hoy las lenguas. Hoy se aprende hasta a danzar. ¿Verá que lo que el Espíritu Santo nos da es extraordinario? Mira, hoy cuántos se aprenden a hablar lenguas, pero su vivir es feo, hermano. Hay gente que hoy danza, pero está lleno de envidia, de arrogancia. Verá que cuántos el Espíritu Santo nos capacita. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, capacitarnos a todos. Mire, hermanos, aquel a que Dios también ha llamado. Si usted Dios lo ha llamado, jovencito, jovencita, hermano adulto, para usted también es la promesa. Recíbalo con fe. Póngale fe a esto. No se muera sin recibirlo. Pídaselo a Dios, no solamente lo desee, pídaselo. Y Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar. ¿Sabe que hoy los jovencitos, hermanos, no estoy en contra que se enamoren? Gracias, tengo mi esposa. Pero yo bendigo a Dios que antes del bautismo, antes de ser que ella fuera mi novia, ella recibió primero el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabe que aún puedo llegar a dar testimonio de ella? Que aún, hermanos, como les decía a algunos hermanos, yo creo que era la más espiritual en cuanto a mi persona. Porque la miraba orando, mi papá era testiga que oraba. Ella recibió el bautismo en Nazareno. Y sabe, hermanos, a las horas yo lo recibí. Pero todavía no éramos novios. Y eso nos ayudó aún en el noviazgo, hermano, a que no pecáramos, a que no cometiéramos cosas indebidas. El Espíritu Santo nos capacita en todo. Mire, por eso, aún los jóvenes, deséenlo antes de tener una relación. Pídanselo a Dios. Y si tienen alguna relación, no quiten este enfoque. Pídaselo a Dios. Él se lo puede dar. Él se lo puede conceder. Mire, hoy nosotros, ya el 16 de abril cumplimos ya 10 años de estar casados. Y Dios nos ha ayudado, hermanos. A ambos, aún en el matrimonio, nos ha capacitado el Espíritu Santo. Mire, cuando nos unimos a orar, Dios nos toca. Y aún, hermanos, si hay algún problema, hermano, un roce entre nosotros, mejor nos humillamos al Espíritu Santo. Y en vez de seguir, hermano, la legata, en vez de seguir los pleitos, mejor oramos. Y ya cuando nos levantamos de orar, es diferente, hermano. El Espíritu Santo es para todos, hermano. Para los que Él llamara. Y a cuánto hemos sido llamados, hermano. Pónganse de pie. Y que Dios confirme su palabra en la vida nuestra. Es para usted, hermano. Es para usted, jovencita. Es para usted, joven, adolescente. Recíbalo. En vez de poner sus ojos en otras cosas, mejor pídale al Espíritu, pídale a Dios, mira, hermanos, que le dé el Espíritu Santo. Desde muy temprana edad, experimente esto. Esta la va a ayudar aún en las decisiones. Para tomar una decisión, Dios lo capacita a uno. Porque Dios lo capacita. Oremos, Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Qué grande es tu misericordia, Señor. El propósito tuyo, Señor, es que tu palabra sea cumplida. Que tus promesas, Señor, también sean
aún para aquellos que tú has llamado. Yo te pido que esta palabra tenga un resultado positivo. Que tú puedas confirmar la palabra en esta noche. Confírmalo, Señor. Tú puedes restaurar vidas. Aquellos que han llegado a pagar al Espíritu Santo, que un día lo recibieron, pero lo han entristecido. Tú estás aquí en medio de nosotros. Tú estás aquí para restaurar. Tú estás aquí para poder restaurar. Para restaurar vida. Rababaquítala. Muévete, Espíritu Santo, en nuestra vida. Confirma la buena palabra. Que esa promesa también, Señor, sea derramada. Aún todavía en este tiempo. Por favor, Señor, cumple tu buena palabra. Capacita, Espíritu Santo. Ayuda la vida, señores, de tu pueblo. Toca la vida, toca los corazones. Aún los que no lo tienen, Señor, dáselo. Tú puedes hacer de ellos, Señor, vasos donde tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Muévete en medio de nosotros en esta noche. Muévete, muévete en medio de nosotros. Tú estás aquí. Por favor, Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Llena las vidas, llena los corazones. Tú puedes, Señor, obrar de una manera extraordinaria. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos. Necesitamos, Señor, te necesitamos. Llena las vidas, Señor, llena las vidas como en el Pentecostés. Donde todos estaban aún reunidos. Ahí orando, Señor, orando, orando. Cuando de repente vino el Espíritu Santo. Hazlo todavía en nuestros tiempos, todavía hay tiempo.
Por favor, Señor, levanta un pueblo para ti. Un pueblo santo, un pueblo santificado. Limpia corazones, limpia vidas en esta noche. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Rababaquítala. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Llena, 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 llena estas vidas esta noche. Oh, ese fuego del cielo. Llena las vidas, Señor, llena las vidas, rompe. Rompe toda ligadura. Quebranta los corazones, quebrántalo. Rababaquítala. Gracias, Señor. Rababaquítala. Rababaquítala. Rababacándala. Rababaquítala. Te adoramos, Señor, te adoramos. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Pudiera cantar un coro de oración, hermano. Algo está cayendo aquí. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Santo, santo, santo. Oh, te adoramos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, Señor, gracias. Por tu palabra, gracias. Inquieta esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por todo lo que has hecho en esta noche, Señor. Por lo que has hablado a través de la palabra y a través del Espíritu Santo bendito, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, gracias. Lleva a tus hijos con paz, con bendición, en victoria en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. De igual manera, guarda a tu siervo, hermano Axel, su familia, su hermano Obed, Señor, en el viaje de mañana. Llévalos con bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Nada es por casualidad, está en tus propósitos de tenerlos acá con nosotros en esta noche. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios por la palabra que hemos oído y que esta palabra obre, siga obrando en los corazones, inquietando los corazones. Y es una buena semilla para que germine, dé fruto en los corazones, en las vidas, hermanos. Gracias, hermano Axel, por la palabra. Que Dios los siga ayudando, llevando sus propósitos en el pastorado ya como pastor en Coatepeque. Es una verdad que son jóvenes, es muy joven. Pero en esto no hay edad, hermanos. Cuando Dios llama, Dios capacita, Dios prepara, Dios da la palabra. Y me alegro por la vida de hermano Axel y por la vida de hermano Obed, que siempre lo acompaña, siempre andan juntos. Eso es una bendición de tener esa unidad, esa amistad como hermanos. Eso no pasa con cualquiera, hermanos. Ese es algo dado de Dios también. Ya no está nuestro hermano Luis, pero gracias a Dios, Dios levantó a hermano Axel. Yo sé que tiene la bendición, el respaldo del Señor y de su hermano y la familia de la iglesia. Y siga adelante, hermano. Es verdad que esta es una primera vez acá en Morales, como para una predicación. Esperemos en Dios que se nos dé otra ocasión. Y esta es la voluntad del Señor, hermano. Dios bendiga cada vida, cada alma, hermanos. Y que la paz, que la gracia del Señor sea con ustedes. Y bienvenido, Elber. Te bendiga, hermano. Andaba en el quiché y qué bueno que Dios te guardó también. Estás nuevamente con nosotros. Y vayan con paz, con bendición y en victoria en esta noche, hermanos, porque estuvimos en un culto en la presencia del Señor. Feliz noche, hermanos. Que Dios los siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios.